hablarles a ustedes de las razones de la ruina de Israel. ¿Cuáles son las razones de la ruina de Israel? Seguramente ustedes saben en términos generales, pero el profeta aquí en Miqueas capítulo 3 nos resume algunas cosas. Y específicamente esta mañana quiero hablar y resumir este mensaje solamente en 3 postulados generales, sin antes explicar algunas cosas que son importantes. Lo primero, mis queridos hermanos, Israel ostenta un título que ninguna otra nación ostenta. Dios escogió a Israel como ninguna otra nación. Por ello, ellos son el pueblo de Dios. Y esta palabra, el pueblo de Dios, se repite mucho en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, refiriéndose a quién, a Israel. Eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta. Y uno de los pasajes claves de esto es Deuteronomio capítulo 7, versículos 7 y 8. No lo busque, se lo leo brevemente. El Señor no puso su amor en ustedes, ni los escogió por ser ustedes más numerosos que otro pueblo, pues eran el más pequeño de todos los pueblos, el más insignificante, dice en otras versiones, más porque el Señor los amó y guardó el juramento que hizo a sus padres. El Señor los sacó con mano fuerte y los redimió de casa de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. No por ser ustedes mejores que otros los escogió Dios. Entonces Dios hace un pacto, ¿cierto?, con esta nación, solamente con la nación. No hizo ese pacto con los babilónicos, ni con los asirios, ni con otra nación de aquellos entonces. Solamente lo hizo con Israel y por propósitos redentores. Dios quería, por medio de esa nación, ¿cierto?, mostrar a los demás quién era Él. Y de hecho, fue por medio de Israel que vino nuestro Señor Jesucristo. Ahora, eso es importante tener. Segunda cosa, mis queridos hermanos, independientemente Israel es un fracaso constantemente, porque nunca obedece la ley de Dios, ellos seguían viviendo bajo un concepto que se llama teocracia. Teocracia. No vivían bajo una democracia. ¿Qué es la democracia? Democracia, ¿cierto? Alude a la decisión de la mayoría. Nosotros vivimos bajo un contexto, ¿cierto?, de democracia. Los países, entre comillas, modernos viven bajo ese concepto y es muy, ¿cierto?, querido por el pueblo tener una democracia, porque en realidad en una democracia supuestamente se hace lo que la mayoría decide. Pero Israel jamás se rigió por la democracia, sino por la teocracia. ¿Y nosotros, la iglesia, cuál es el concepto por el cual nos regimos? Por supuesto, hermanos, nos regimos por la teocracia. La Constitución de Dios se establece de esta manera, no por artículos, sino por esta declaración. Así ha dicho Dios. Ese es el primer artículo de todos los artículos para los creyentes. Por eso nos regimos por la palabra del Señor. No nos regimos por la mayoría. La mayoría es algo relativo. Un día desean algo, una temporada, un tiempo, posteriormente, ¿cierto?, desean otra cosa. Israel tuvo de todo tipo de instancias en donde demostró, en algunos casos, que también querían dejarse llevar por una democracia y también, digamos, por la autonomía. En el tiempo de los jueces, hay 2 versículos que se repiten en Juez. En aquel tiempo no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. Autonomía total. Ahora, Israel vive bajo una teocracia, es un fracaso como pueblo porque no obedece la ley de Dios, sin duda. Y eso hay que tenerlo presente. Sin embargo, su constitución política, ahora que está muy famoso el tema de la constitución, su constitución política sigue siendo así dijo Jehová y se acabó la discusión. No hay peros, porque así lo establece Dios en su palabra. Entendamos esto, Israel se rige por una constitución basada en la ley de Dios. ¿Es un fracaso? Sí, es un fracaso. Ahora, otra cosa importante a tener en cuenta antes de abordar el capítulo 3, que son 12 versículos solamente, Israel no tiene separación de poderes, ¿cierto? Los males sociales son producto de irresponsabilidades espirituales. ¿A quién me refiero? Nunca Israel tuvo un gobierno laico. Está muy famosa esta palabra, laico. Separar el Estado de la Iglesia. Son 2 cosas diferentes en términos generales. En nuestro país, cierto sentido, tiene un gobierno laico, a pesar de que ningún gobierno es laico en el sentido estricto de la palabra, porque siempre hay una cosmovisión detrás de los gobernantes. Cuando se dice que se quiere sacar la Constitución porque establece y refleja una cosmovisión judeo-cristiana, por ejemplo, de la familia,
No es que va a venir una constitución y pudiera venir una neutra. Siempre hay una cosmovisión detrás de cualquier, ¿cierto?, idea política, siempre lo hay. Ahora, Israel como tal no tenía una separación de poderes políticos, hermano. No había un gobierno prelaico, si se puede decir, no, de la clase gobernante política y la clase religiosa, no. Los males sociales eran producto de irresponsabilidades espirituales. Por ejemplo, ¿se acuerdan cuando Jesús se acercaron algunos leprosos a él? ¿Qué les dijo el Señor? Vayan donde el sacerdote. Miren, el sacerdote tenía que lidiar cuestiones que tenían que ver con salud pública, digámoslo así. No les dijo, vayan al Seremi de salud. Vayan al sacerdote, les dijo. Y en el camino, ¿cierto?, Dios los sanó. ¿Y cuántos volvieron? Uno solo. Eso para que se dé cuenta de que las cosas que podríamos nosotros razonar que son de índole social, no, eran cuestiones espirituales. Los males, insisto, sociales que había en Israel eran producto de una mala comprensión espiritual. ¿No dice el primer mandamiento, ama al Señor en primer lugar con todas tus fuerzas, pero también a tu prójimo como a ti mismo? ¿No son los males una distorsión de ese mandamiento? Y eso tiene que ver con un mandamiento y un concepto espiritual, pero tiene implicancias sociales. Ahora, hermanos, teniendo en cuenta lo que hemos visto, vamos al pasaje mismo. Las razones de la ruina de Israel. Note por favor el primer versículo. ¿Qué es lo que le llama la atención? Lo hemos visto otras veces. Y dije, la primera palabra que se escucha ahí del profeta es oíd. Note por favor, mis queridos hermanos, en el capítulo 1, versículo 2. ¿Cómo empieza el versículo? Oíd. Note por favor el capítulo 3, versículo 9, que es la primera palabra. Oíd. Si usted se salta a Amós, no vamos a ir a Amós. Amós usa la misma introducción. Oíd, no es simplemente un oíd, es un oigan por favor. Es un llamado, es como que golpea la mesa, ¿cierto? El profeta y dice, oigan por favor. Es cuando tu mamá te dice la tercera vez y te llama, ven a comer, no sé. Este oíd es un imperativo. Es un modo, ¿cierto?, verbal, en donde se llama a escuchar, no como simplemente alguien que quiere contar algo, sino alguien que quiere reprender. Entonces, lo primero que notamos aquí, mis queridos hermanos, es que este oíd, ¿cierto?, del profeta, no es simplemente pongan atención, sino que les urge, es importante que ustedes oigan. Muchas veces nosotros no oímos, ¿cierto?, la palabra del Señor. Y cuando llegamos a su casa de oración, debemos poner atención para oír el consejo de la palabra del Señor. En este contexto, el profeta Miqueas dice, oigan, y eso es un imperativo. Segunda cosa, hermanos, no estamos hablando, y vuelvo a repetir, de Miqueas hablando a un país como el nuestro, que quiere divorciarse de todo lo que tenga que ver con Dios. Por eso toda esta iniciativa del cambio constitucional, bueno, en el fondo, si usted lee la letra chica, en el fondo simplemente quieren deshacerse de todo lo que exprese, ¿cierto?, algo que tenga que ver con Dios. Ahora, es un pueblo, Israel, ¿cierto?, que supuestamente tiene una teocracia, pero es un pueblo de verdad, desobediente a la voz de Dios. Como dije, mis queridos hermanos, si bien es cierto, Israel había sido escogido por Dios, Dios le había dado, ¿cierto?, su ley, a través de los 10 mandamientos, a través de un montón de otros mandamientos que se expresan ahí en Éxodo, pero lamentablemente Israel estaba lejos de seguir los acuerdos de Dios. Ahora, se esperaba que Israel pusiera atención, porque Dios hizo un pacto con ellos, no con Babilonia, no con los asirios, sino con Israel. Ahora, ¿de qué se trata este capítulo? Empieza con oíd, ¿cierto? Y si hago un resumen, antes de entrar en el capítulo mismo, este capítulo habla de dos cosas, la ética y la responsabilidad. Y una buena pregunta es, ¿qué es la ética? La ética se puede definir como lo que es correcto. ¿Qué es correcto? La ética, hermanos, nos habla del fundamento legal, normativo, de la obligación moral. ¿Bajo qué concepto o bajo qué estándar nosotros
consideramos lo que es bueno y lo que es malo. Bueno, eso es la palabra de Dios. Ese es el fundamento para los creyentes de lo que es bueno y de lo que es malo. Es la norma de la obligación moral. Ahora, ¿qué es la responsabilidad? La responsabilidad tiene que ver con la cuestión del deber. El imperativo, ¿cierto?, categórico, que me llama a hacer lo que debo hacer. Ahora, por eso que el primer punto de esta mañana es el siguiente. Las razones de la ruina de Israel, la irresponsabilidad de la clase, ¿alcanzan a leer ahí? Política. ¿Por qué razón? Note por favor el versículo 1 nuevamente. ¿A quién se está dirigiendo el profeta Miqueas? Dice, oíd ahora, ¿qué dice su Biblia? Príncipes de Jacob y jefes de la casa de Israel. En el fondo está llamando a terreno a quienes son los responsables. Ahora, hermanos, ¿qué es la responsabilidad? Antes de seguir con el texto, la palabra responsabilidad viene del latín responsum, que significa la capacidad de responder. Cuando nosotros venimos manejando en el auto, siempre venimos con nuestros hijos. Si un carabinero nos para, no va a pedir la licencia ni los documentos a Abigail, ¿sí? ¿A quién debería pedirle los documentos? En este caso a mí, porque yo tengo la capacidad de responder. Por lo mismo tengo una licencia, porque tengo la capacidad de responder de acuerdo, ¿cierto?, a la responsabilidad que tengo, en este caso de manejar un vehículo. La palabra responsabilidad entonces, hermanos, alude a esa capacidad y pone el acento y lo subraya justamente en que la persona a quien se le está pidiendo responsabilidad es porque es capaz de responder. Ahora, ¿a quiénes llama Miqueas? Vuelvo a repetir, y el texto lo dice, príncipes de Jacob y jefes de la casa de Israel. Un grupo de responsables que llegaron a ser irresponsables. Ahora, segunda cosa, Miqueas hace una pregunta netamente de responsabilidad. ¿Cuál es la pregunta que hace? Miren el texto. Dije, oíd ahora príncipes de Jacob y jefes de la casa de Israel. ¿No concierne a vosotros saber lo que es justo? Hermano, esta pregunta es muy interesante porque de hecho alude principalmente justamente a la responsabilidad que tenían esta clase de personas en el pueblo de Israel. ¿No concierne a ustedes saber lo que es justo? Mientras Miqueas pregunta, ¿cierto?, esto, lo que está tratando de señalarles, hermanos, no es la pregunta del nivel sociológico. ¿Cumplen ustedes con las costumbres que tenemos como pueblo de Israel? No. La pregunta está apuntada al nivel ético. ¿Ustedes cumplen con lo que es justo? Lo que también tiene un aspecto legal. ¿Ustedes cumplen con lo que es lícito? Vuelvo a preguntar, note por favor, ¿no concierne a vosotros saber lo que es justo? Note por favor los versículos 2 y 3. ¿Cuál es la lista que ofrece el profeta Miqueas de la conducta de los responsables a nivel civil, en este caso del pueblo? Note por favor, vosotros, ¿quiénes son vosotros? En el contexto hay claramente príncipes de Jacob y jefes de la casa de Israel. Vosotros que aborrecéis lo bueno y amáis lo malo, que le quitáis su piel y su carne de sobre los huesos, que coméis asimismo la carne de mi pueblo, y les desolláis su piel sobre ellos, y les quebrantáis los huesos, y los rompéis como para el caldero, y como carne en olla. Note por favor lo que está diciendo Miqueas. Primero, está llamando a terrenos a quienes son los responsables, y le hace la pregunta clave. ¿No concierne a ustedes saber lo que es justo? No le está pidiendo eso a las mujeres del pueblo, le está pidiendo a quienes son responsables de llevar, ¿cierto?, y de cumplir, en este caso, la ley interna del pueblo. Sin embargo, ¿cuál es la actitud de estas personas? O más que actitud, los hechos. Y el profeta aquí, en este caso, Miqueas, ¿cierto?, lo que hace es tratar de revelar el prontuario de los líderes civiles de una manera muy interesante, metafórica, aludiendo, ¿cierto?, lo que hace un animal carroñero. Si se dio cuenta, note por favor nuevamente, dice, vosotros que aborrecéis lo bueno y amáis lo malo, ¿de qué manera, Miqueas, nosotros aborrecemos lo que es bueno y amamos lo que es malo? Y él lo va a señalar justamente a través de una metáfora de un animal carroñero. Note por favor lo que dice. Que le quitáis su piel, en este caso está hablando de lo que hacen ellos con respecto a su propio pueblo,
le quitáis su piel y su carne de sobre sus huesos, que coméis asimismo la carne de mi pueblo, y les desolláis, esto es quitar la piel, ¿cierto? Como lo hace un animal, su piel de sobre ellos, y les quebrantáis los huesos, y los rompéis, y aquí, ¿cierto? Usa una figura también, como para el caldero y como carnes en olla. ¿Qué imagen, hermanos, más gráfica para revelar cómo era la ética de los líderes? Terrible, terrible. Abusaban del pueblo tal cual hace un animal carroñero con un animal herido. No sé si ha visto los programas que dan. A mi papá le gustan mucho los programas en donde muestran animales, ¿cierto? Y todo, y muchas veces cómo estos animales, ¿cierto? Se abalanzan sobre una presa herida y cómo sacan su carne. Los que son más fuertes rompen también sus huesos, como los osos. Bueno, esa es la imagen de los líderes. Personas que se aprovechan del pueblo. Personas que, ¿cierto?, abusan del pueblo. Y de hecho el profeta va a revelar más abajo, también en los demás versículos, cómo es que esta clase política, digámoslo así, abusa del pueblo. ¿Cuál era la condición entonces, hermanos, en el aspecto ético? Note por favor, esta frase lo describe. Aborrecéis lo bueno y amáis lo malo. Esa es la ética del pueblo. La clase política estaba totalmente absorta en sus males. Note por favor el versículo 4, cómo resume el juicio de Dios, pero también lo resume también su conducta. Entonces clamaréis a Jehová y no os responderá, antes esconderá de vosotros su rostro en aquel tiempo, por cuanto hicisteis malvadas obras. ¿Qué es el versículo 4? El versículo 4 revela, mis queridos hermanos, el juicio de parte de Dios, lo cual implica, ¿cierto?, que va a haber un tiempo de angustia en que Dios no va a escucharlos más. Entonces, por favor, leo nuevamente. Entonces clamaréis a Jehová, y no dice que van a orar, dicen que van a clamar, y clamar significa gritar incluso por ayuda. Pero ¿qué va a hacer Dios de acuerdo a nuestro versículo? No les va a responder. No les va a responder. Y esto nos recuerda lo que sucedió en el primer juicio de Dios con la humanidad. ¿Se acuerdan, mis queridos hermanos, el juicio del diluvio? ¿Cuántas veces Noé predicó el mensaje? De hecho, el autor de Hebreos nos dice que él fue pregonero de justicia. Seguramente mientras iba clavando, ¿cierto?, haciendo un tremendo barco ahí, ¿cierto?, tremenda nave, se burlaban de él. De hecho, lo revela también la Escritura. ¿Cuántas veces predicó? ¿Y escucharon? Los hombres no escucharon. Hasta que Dios cerró la puerta y los hombres cayeron en desesperación. Pero fue demasiado tarde, porque no quisieron escuchar la voz de Dios. Lo mismo está diciendo Miqueas aquí al pueblo de Israel, ¿cierto? Muchos años después, que entra en rebeldía, que tiene un pacto con el Señor. Pero, ¿cómo es la clase política de Israel entonces? Es corrupta. Es corrupta, abusa del pueblo de Dios. Dios le habla a través de los profetas, no quieren escuchar a los profetas, pero peor aún, incluso la clase religiosa va a caer en corrupción. Ahora, aquí estamos viendo en primer lugar, ¿quiénes son esta primera clase? Los príncipes de Jacob y sus jefes, los encargados de hacer cumplir la ley espiritual de Dios, son todos corruptos. ¿Cuál es la consecuencia? El juicio de Dios. Entonces clamaréis a Jehová y no os responderá, antes esconderá de vosotros su rostro en aquel tiempo, por cuanto hicisteis malvadas obras. Sin embargo, no son los únicos responsables. También hay otra clase, ¿cierto?, al cual apunta Miqueas. ¿Cuáles son? Aquí tenemos la segunda clase. Dice ahí la irresponsabilidad de la clase religiosa. ¿Quiénes son, hermanos, la clase religiosa? Note por favor los versículos 5 en adelante. Así ha dicho Jehová, ¿acerca de quién? Dice su Biblia, ¿cierto? ¿Quiénes son los profetas en la estructura del pueblo de Israel? ¿Acaso no son los religiosos los que tienen que enseñar la ley de Dios? Por supuesto. Pero aquí están citados también, obviamente, al tribunal de Dios, al lado, en el banquillo, de los líderes políticos. Así ha dicho Jehová acerca de los profetas. Ahora, ¿qué hacen los profetas? De acuerdo a nuestro pasaje. Miren, no es difícil de entenderlo. Versículo 5. Hacen errar a mi pueblo y claman. 2 puntos.
paz cuando tienen algo que comer, y al que no les da de comer, proclaman guerra con él. Sigue el prontuario del profeta Miqueas de lo que hacían los profetas. Por tanto, de la profecía se os hará, y esto tiene que ver con juicio, noche y oscuridad del adivinar, y sobre los profetas se pondrá el sol y el día se entenebrecerá sobre ellos. Y serán avergonzados los profetas y se confundirán los adivinos, y ellos todos cerrarán sus labios porque no hay respuesta de Dios. El 6 y el 7 corresponde al juicio de Dios. Note por favor lo que dice el versículo 9, que es el punto final al que quiero referirme, pero también menciona algo de lo que hacían los profetas. Dice, oíd ahora estos jefes de la casa de Jacob y capitanes de la casa de Israel, que abomináis el juicio y pervertís todo el derecho, que edificáis a Sión con sangre y a Jerusalén con injusticia. Sus jefes juzgan por cohecho, y miren lo que hace la otra parte de la clase religiosa, y sus sacerdotes enseñan, ¿por qué dice ahí? Por precio. Y después dice, y sus profetas adivinan por... Si se da cuenta, el enlace no empezó hace 20 años atrás. Israel ya tenía su propio canal de falsos profetas que predicaban por dinero. Ahora, mis queridos hermanos, si hacemos un resumen aquí de lo que hacían los profetas o la clase religiosa, que están obviamente los profetas y los sacerdotes, el resumen es el siguiente. Versículo 5, hacen errar a mi pueblo y claman paz cuando tienen algo que comer, y al que no les da de comer proclaman guerra contra él. ¿Qué es lo que están haciendo? Sobornan al pueblo. Quieren palabras de bendición, entonces tienen que depositar un pacto más o menos grande. Quieren que les vaya bien, entonces tienes que dar al profeta. Eso es lo que estaban haciendo, vendiendo la palabra del Señor. ¿Y qué pasaba con quienes no les daban? ¿Qué hacían ellos? Maldición, porque no has dado al siervo de Dios. Eso es lo que estaban haciendo. Hermano, es tal cual lo que hacen los falsos profetas en el día de hoy. Venden la palabra del Señor. Usted no tiene que ir muy lejos, prende el canal, ahí Enlace y otros programas en donde claramente ven una hilera de falsos profetas predicando por dinero, ofreciendo sanidad por dinero. Bueno, hermanos, Israel tenía sus propios falsos profetas, que lo que hacían era vender la palabra de Dios. De hecho, ni la predicaban. Se aprovechaban de sus circunstancias y de su posición espiritual para, justamente, tal cual lo hacían los príncipes y los jefes, la clase política del pueblo de Israel, desollar al pueblo, tal cual lo hacían las aves carroñeras. Así ha dicho Jehová acerca de los profetas, que hacen errar a mi pueblo y claman paz cuando tienen algo que comer, y al que no les da de comer, bueno, proclaman contra él guerra. ¿Qué juicios menciona Miqueas sobre la clase religiosa? Miren, acompáñenme por favor al versículo 3 y el 7, claramente son juicios de parte de Dios. ¿En qué consiste este juicio? Miren, por tanto, de la profecía se os hará noche. ¿Cuál es la idea ahí? Nota la figura, prosigue el profeta diciendo, y oscuridad del adivinar. Y sobre los profetas se pondrá el sol y el día se entenebrecerá sobre ellos. ¿Qué va a pasar? Van a tratar de poder comunicar la voz de Dios, pero no van a poder, porque Dios cortó, ¿qué rato? Revelación para ellos. Van a tratar de dar palabra de Dios, pero no van a poder. Dice el texto, dice, por tanto, de la profecía se hará de noche. O sea, van a tratar de poder comunicar la palabra de Dios, pero van a estar todo el día esperando, minuto tras minuto, hora tras hora, y se les va a hacer tarde, pero no van a tener revelación de parte de Dios. Dice el texto, y oscuridad del adivinar. ¿Qué significa eso? Que van a tratar de querer ver algo, pero no van a poder. Va a estar ¿cómo? Todo oscuro. Sigue el texto diciendo, y sobre los profetas se pondrá el sol. ¿Qué significa eso? Día tras día, ellos van a tratar de buscar profecía, pero no van a encontrar. Se pondrá el sol, y el día se entenebrecerá sobre ellos. Es una figura metafórica que revela que no solamente se va a hacer de noche, sino que también la noche va a traer consigo, ¿cierto?, tenebrecidad a los ojos espirituales que ellos, ¿cierto?, tenían para ver la revelación de Dios. No van a ver nada. No van a ver nada. ¿Por qué? Por un juicio de Dios. Versículo 7, y es más claro todavía. Y serán avergonzados los profetas, y se confundirán los adivinos, y ellos
todos cerrarán sus labios. ¿Por qué razón? Porque no hay respuesta de Dios. Porque no hay respuesta de Dios. Note por favor el juicio anterior. El juicio de la clase religiosa a la clase política en el versículo 4 dice: entonces clamaréis a Jehová y no os responderá, antes esconderá de vosotros su rostro en aquel tiempo por cuanto hicisteis malvadas obras. El juicio para la clase religiosa entonces es: Dios no les va a hablar más, porque han sido corruptos igual que la clase religiosa. Ahora, mis queridos hermanos, hay cuestiones que son obvias en el texto y uno puede revelarlas. ¿Cuál fue la pregunta del profeta Miqueas a la clase religiosa que tiene que ver con la pregunta de la responsabilidad? ¿Se acuerda? Versículo 1. ¿No concierne a vosotros saber lo que es justo? ¿Por qué razón? Porque ellos eran los responsables de llevar a cabo la ley de Dios. La ley de Dios en la aplicación social del pueblo. Pero ¿quiénes son los encargados de llevar la aplicación de la ley espiritual al pueblo? Los profetas y ¿qué más? Los sacerdotes. Entonces la pregunta que también cae de cajón aquí es: ¿no concierne, hablando Dios a los profetas, a los sacerdotes, a vosotros, profetas y sacerdotes, amar la ley de Dios? ¿Tenían que amar la ley de Dios, hermano? ¿No concierne a ellos saber estudiar la ley de Dios? ¿No concierne a ellos guiar al pueblo de Dios en la ley de Dios? ¿No concierne a ellos denunciar el pecado? Por supuesto, ellos son los encargados, y eran los encargados, mis queridos hermanos, de que la ley de Dios, la ley divina de Dios, se hiciera cumplir. Pero ¿qué hacían ellos? Hacían todo lo contrario. Vendían el mensaje de Dios por dinero. Y el texto claramente así lo expresa. Hermanos, en este contexto de decadencia total, fueron muy pocos los profetas íntegros delante de Dios. Por eso que el versículo 8 nos da una antítesis total con respecto a quién es el profeta verdadero versus a los profetas falsos. ¿Qué dice el versículo 8? Mire, más yo, y eso es enfático, más yo, ¿quién es yo? Miqueas, estoy lleno de poder del que no tienen los demás falsos, ¿cierto? Yo, Miqueas, estoy lleno del poder del Espíritu de Jehová y de juicio y de fuerza. ¿Para qué? Para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel, ¿qué cosa? Bueno, eso es lo que tenía que hacer un profeta. No es, ¿cierto?, ser sobornado. Seguramente los ricos, como vimos también en los primeros capítulos y en los otros profetas, recuerden que también los otros profetas mencionan, ¿cierto?, el abuso de los ricos en el pueblo. Seguramente ellos coimeaban a los profetas también, a la clase religiosa como a la clase política. Pero ¿qué debía hacer un profeta verdadero? Dice el texto ahí: denunciar la rebelión y el pecado. Hermano, esto no es fácil, porque la tendencia es, obviamente, incluso en el día de hoy, a distorsionar la verdad de Dios. Nosotros como líderes religiosos en este tiempo tenemos la misma responsabilidad: predicar su palabra, denunciar el pecado. No es fácil, no es fácil, no es fácil, pero es una responsabilidad, hermanos, que sigue latente para los siervos del Señor en el día de hoy y para quien quiera estar delante de este púlpito, predicar su verdad. El apóstol Pablo nos recuerda, ¿cierto?, en la epístola que escribe al joven Timoteo, ¿cierto?, muchas cosas que tienen que ver con lo que está sucediendo en el día de hoy. Solamente para un resumen, acompáñenme por favor a Primera de Timoteo, solamente para hacer un paralelo que tiene mucho que ver con lo que nosotros estamos viendo en el día de hoy. Primera de Timoteo, capítulo 4. Primera de Timoteo, capítulo 4, que es un paralelo también con respecto a que hay algo que se revela, que sigue estando vigente. Dios no baja su estándar. Miren,
Pero en el Espíritu, estoy leyendo el versículo 1 del capítulo 4 de 1 Timoteo, pero el Espíritu dice claramente, ese mismo Espíritu que revelaba la verdad a los profetas, dice aquí, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, y desde Cristo en adelante nosotros estamos en los postreros tiempos. En los postreros tiempos, ¿cierto? Algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia prohibirán casarse, mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos creyentes y los que han conocido la verdad. Ahora, note por favor, mis queridos hermanos, el versículo 9 del capítulo. La contraparte, lo que Pablo espera de Timoteo y qué es lo que él está comunicando. Dice, palabra fiel es esta, ¿cuál? Justamente esta epístola, y digna de ser recibida por todos. Posteriormente también menciona en el versículo 16, mire el cuidado. Ten cuidado de ti mismo. ¿Y de qué cosa? La doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Ahora, sáltese por favor a 2 de Timoteo. 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 14-15. Se vuelven a mencionar algunos principios que vemos también ahí en el Antiguo Testamento. Dice Pablo a Timoteo, recuérdales esto, ¿a quién? A los hermanos, exhortándoles delante del Señor, a que no contiendan sobre palabra, lo cual para nada es provechoso, sino que es para perdición de los oyentes. Y note por favor el versículo 15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Ahora, volvamos a Miqueas un poquito. Cuando Miqueas dice, más yo, se separa, mis queridos hermanos, de los falsos profetas. Y dice el texto, mas yo estoy lleno de poder del Espíritu de Jehová y de juicio y de fuerza para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. Lo mismo que vemos en las exigencias del Nuevo Testamento para los apóstoles, los pastores, de poder poner en alto su palabra. Ahora, mis queridos hermanos, finalmente lo que vemos es la notificación de parte de Dios, versículos 9 al 12. Es un resumen de lo que Dios ya ha dicho. Entonces lo que vemos aquí es las razones de la ruina de Israel. Bueno, la irresponsabilidad de la clase política. ¿Quiénes componían la clase política? De acuerdo al versículo 1, los príncipes de Jacob. ¿Y qué más? Los jefes de las casas de Israel. La causa también, ¿cierto? O las razones de la ruina de Israel también tienen que ver con la irresponsabilidad de la clase religiosa. ¿Quiénes corresponden a la clase religiosa? Profetas, sacerdotes. ¿Qué clase, cierto, sumaban estos dos grupos? Una clase corrupta. Una clase, cierto, de personas que se les había dado una responsabilidad, pero fueron totalmente irresponsables, aún diríamos corruptos en sus responsabilidades. Ahora, por supuesto, ¿qué es lo que viene ahora? La notificación de juicio divino. Y eso es lo que Dios hace, por supuesto, en el versículo 9 al 12. Leamos ahí. Oíd, un segundo imperativo ahora que ustedes no quieren escuchar la palabra de Dios. Bueno, entonces viene el juicio de parte de Dios. Y Miqueas resume también aquí, llamando al estrado a estos dos grupos. Dice el texto, oíd ahora esto, jefes de las casas de Jacob y capitanes de la casa de Israel, que abomináis el juicio y pervertís todo el derecho. Fíjense que vuelve a retomar algunas cuestiones, ¿cierto?, de acusaciones, ¿cierto?, que subrayan nuevamente el ejercicio que tenían la clase política. Distorsionaban el juicio y pervertían lo que era justo. Prosigue diciendo, que edificáis a Sión con sangre y a Jerusalén con injusticia. Sus jefes juzgan por soborno, eso significa la palabra cohecho, y sus sacerdotes enseñan por precio y sus profetas adivinan por dinero. Una total catástrofe. Pero peor, note lo que dice el versículo al final. Y se apoyan en Jehová diciendo, ¿se dan cuenta? Jehová está con nosotros. Tenían la desfachatez, hermanos, de decir, ¿no? Dios está con nosotros, no nos va a pasar nada.
Eso es lo que están diciendo. Miren lo que dice el versículo al final. No vendrá mal sobre nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros somos los escogidos de parte de Dios. Qué terrible, hermanos. Es la ceguera de la clase religiosa y la clase, por supuesto, política también. Pensar que tienen el favor de Dios cuando Dios ya los está y los había abandonado. Ahora, ¿cuál es el juicio final? Note el versículo 12, también se junta aquí con el versículo 4 para en conjunto explicar cuál es el juicio de parte de Dios. Por tanto, a causa de vosotros, Sión será, ¿qué dice ahí? Arada. Y usa la figura, ¿cierto?, de la persona que ara un campo. Dice, será arada como campo y Jerusalén vendrá a ser montones de ruinas y el monte de la casa como cumbres de bosque. Se suman a los juicios. Fíjense que, por favor, acompáñenme al capítulo 1 de Miqueas. Desde el comienzo Miqueas empieza a anunciar el juicio. ¿Por qué razón? Porque Israel es una nación corrupta. ¿Acaso va Dios mandar bendiciones para una nación corrupta? No. Note por favor el capítulo 1, versículo 2. En el primer capítulo que ya vimos, el profeta anuncia o preanuncia los juicios de Dios, también con este imperativo, oíd. Y es muy interesante porque aquí el profeta habla a todo el mundo, dice, pueblos todos, está atenta tierra, y cuánto hay en ti, y Jehová el Señor, desde su santo templo, sea testigo contra vosotros. El versículo 3 y 4, mis queridos hermanos, anticipan un juicio no histórico, sino un juicio escatológico. Y hay una diferencia entre un juicio histórico, porque a Miqueas, ¿cierto?, está revelando un juicio que viene, ¿cierto?, ya ahí, se asoma en el horizonte, el juicio de los asirios. Pero siempre los profetas también describen, ¿cierto?, juicios históricos, pero un juicio escatológico que aún está futuro, aún en nuestro tiempo. Y por eso se denomina escatológico. Mire lo que dice el versículo 3. Porque he aquí, Jehová sale de su lugar y descenderá y hollará las alturas de la tierra. Eso es un juicio universal. Y se derretirán los montes debajo de él, y los valles se hendirán como la cera delante de fuego, como las aguas que corran por un precipicio. Y esto es una alusión, se acordará usted, al día de Jehová, al día en que el Señor Jesucristo vuelva en su segunda venida. Cristo vino una vez, humilde en un pesebre, pero la Biblia revela que nuevamente Cristo va a volver en su segunda venida. Y ya no viene de la forma en que vino la primera vez. Ahora viene con juicios. Y eso es lo que se conoce en el Antiguo Testamento como el día de Jehová. En cierto sentido, mis queridos hermanos, estos juicios históricos que le vinieron a Israel son tipos del juicio a un futuro que viene en la segunda venida. Son tipos que revelan cómo es que va a ser el juicio final de Dios en su segunda venida. Ahora, volviendo a nuestro pasaje, el versículo, ¿cierto?, 12 dice, por tanto, a causa de vosotros, Sión será arada. ¿Quién es Sión? Jerusalén, la capital, ¿cierto?, de Israel. Será arada, en este caso la capital del sur. Será arada como campo y Jerusalén vendrá a ser montones de ruinas y el monte de la casa como cumbres de bosques. Ahora, algunas conclusiones, mis queridos hermanos. El tema de esta mañana entonces tiene que ver con cuáles son las causas o las razones de la ruina de Israel. No es muy difícil de entenderlo. La irresponsabilidad de la clase política y la irresponsabilidad ¿de quién? De la clase religiosa. Hermanos, no olvide que Israel está bajo una teocracia, no una democracia. Los males sociales tenían que ver con irresponsabilidades esencialmente espirituales. No obedecer a la ley de Dios. Ahora, algunas conclusiones. Este capítulo habla de la ética y la responsabilidad. En el día de hoy, mis queridos hermanos, seguimos viendo este tema de la irresponsabilidad. Todos quieren derecho, pero nadie quiere las responsabilidades. Y esto se ve en cualquier ámbito de la vida. Los jóvenes a veces de la iglesia quieren tener relaciones sexuales, pero no quieren
tener la responsabilidad que conlleva tener relaciones dentro del marco en donde Dios sí permite las relaciones. Quieren pasarla bien, quieren tener placer, pero no a costa de reprensiones o de ser responsables. Los padres quieren tener hijos, ¿cierto? Pero no quieren hacerse responsables ¿de qué? De la educación de sus hijos. ¿Cuántos padres, hermanos, vemos en el día de hoy que abandonan a sus hijos? ¿Cuántos? ¿Cuántas madres también, quizás, también lo hacen? Todo el mundo, hermanos, quiere disfrutar de beneficios, pero no quiere, ¿cierto?, asumir las responsabilidades. En la vida cristiana, todo el mundo quiere la bendición de Dios, pero ¿cuántos quieren comprometerse con el Señor? Dígame usted. Es difícil a veces encontrar eso. No tenemos que ir muy lejos, hermanos. A veces tenemos que ver nuestra propia realidad. ¿Cuántas veces nosotros queremos el favor de Dios, pero no queremos, eso sí, las responsabilidades? Ahora, hay una cosa que quiero dejarle a ustedes esta mañana para que puedan pensar aparte de esto y de lo que hemos visto. La pregunta clave que hizo Miqueas fue una pregunta de responsabilidad. Acuérdense, les preguntó a los políticos, a la clase religiosa y a la clase política, y en este caso principalmente a la clase política, ¿no concierne a ustedes saber lo que es justo? Hermanos, si aplicamos nosotros esta pregunta a los profetas sería, ¿no concierne a ustedes saber y conocer la ley de Dios para que la enseñen al pueblo? Pero si la aplicamos a nosotros, ¿qué nos concierne a nosotros como hijos del Señor? Hermanos, y quizás aquí hago algunas preguntas que tienen que ver con preguntas aplicativas. ¿No nos concierne a nosotros, hermanos, ser responsables con los deberes cristianos? ¿O eso le concierne a las personas de fuera? ¿No le concierne a usted, mis queridos hermanos, por ejemplo, congregarse en la iglesia? ¿Se acuerdan lo que dice el profeta, o en este caso el apóstol, el autor de Hebreos? No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Bueno, ¿a quién le concierne eso? ¿A su vecino o a usted que tiene un compromiso con el Señor? Otra pregunta, ¿no le concierne a usted priorizar las cosas espirituales de las seculares? ¿O eso le concierne a alguien que no conoce a Dios? Porque los que no conocen a Dios, bueno, ellos se enfocan en las cosas seculares pensando que lo único que hay en esta vida es las riquezas y las riquezas y las riquezas. ¿No le concierne a usted, mis queridos hermanos, separar las cosas de lo secular y lo espiritual y poner las cosas en prioridad? ¿Se acuerdan lo que dice el Señor Jesucristo en Mateo 6:33? Más buscad primeramente, ¿qué cosa? El reino de Dios y su justicia. ¿A quién le concierne eso? ¿A usted o a la gente de afuera? Hermanos, nos concierne a nosotros. Otra pregunta, ¿no le concierne a usted, mis queridos hermanos, reconocer sus pecados, dejar su orgullo, su obstinación y pedir perdón? ¿O eso le concierne a las personas que no conocen a Dios? Dígame usted. ¿A quién le concierne el hecho de humillarse ante el Señor? ¿A la gente de afuera o a nosotros? ¿A quién le concierne eso, mis queridos hermanos? ¿A quién le concierne, mis queridos hermanos, responder de verdad al Señor y dejar las excusas a un lado? No, Señor, es que esto otro. ¿A quién le concierne responder de verdad al Señor? Hermanos, el mensaje de Miqueas sin duda tiene una aplicación histórica, teológica, espiritual, pero también tiene aplicaciones para nosotros, porque hay cosas que a nosotros nos conciernen, porque el Dios de Miqueas, ¿acaso no es el mismo Dios de nosotros? Por supuesto, es el mismo. Y Dios a través de su palabra espera lo mismo, ¿cierto?, que esperaba de este pueblo fracasado, rebelde. Y muchas veces, lamentablemente, hermanos, nosotros también respondemos no de manera correcta a la voz del Señor. Por eso nuevamente les pregunto, ¿no concierne a nosotros, por ejemplo, la santificación? ¿Qué es la santificación? Sed santos porque yo soy. ¿A quién le concierne eso, mis queridos hermanos? A nosotros.